My God, oigan, después de tantos intentos lo logré. Estamos haciendo nuestro primer episodio de este podcast. ¿What? O sea, amigos, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y bienvenidos a mi nuevo podcast. No soy yo, son las cartas. Si llegaste aquí, no fue casualidad. Este es un espacio donde el tarot habla claro, la intuición no se cuestiona y los mensajes llegan como tienen que llegar. Bienvenidos a No Soy Yo, Son las Cartas, un podcast de tarot, mediunidad y espiritualidad sin filtros. Amigos, hola. ¿Y saben qué es lo mejor? Formato video y formato solo audio, para que me sigan en todas mis plataformas. Oigan, bienvenidos. Y como sé que muchos no me conocen y muchos de pronto sí me conocen, yo soy Andrea y yo creo que la mayoría de ustedes viene de mi TikTok, que es Andrea Perestado, donde hago radiestesia, leo cartas, hacemos chisme astral mágico, porque también miramos las cartas astrales de gente famosa, en fin. Oigan, estoy demasiado feliz de estar acá con ustedes el día de hoy, porque necesitaba computador nuevo, necesitaba, mejor dicho, muchas cosas para poder darle arranque por fin a este podcast y lo hemos logrado casi que no. Y oigan, bueno, estoy demasiado feliz. Bienvenidos al primer episodio donde básicamente me voy a presentar, les voy a contar quién soy, quién es Andrea Pérez, más que Andrea Perestado, quién es Andrea Pérez. Andrea Pérez, cómo llegó a ser una persona tan conectada con el mundo espiritual. ¿Es algo de nacimiento? ¿Es algo que aprendí? ¿Es algo que desarrollé? O sea, les voy a explicar aquí todo sobre mi vida y espero que disfruten mucho este episodio. Pero bueno, vamos entonces a comenzar porque ustedes lo han pedido demasiado. Me dijeron, André, borra todos los episodios que hayas hecho y queremos la historia de tu vida y pues no de mi vida completa, pero de mi vida como, como lo dijera, como esotérica, como, sí, de mi vida esotérica. Y les voy a contar todo cómo comenzó. Oigan, yo parezco un moco el día de hoy, para los que me están viendo, pero dije, no más computador nuevo, vida nueva, y vamos a empezar ya con este podcast porque no les puedo dar más espera. Entonces, bueno, Andrea nace, mentira, pero yo desde muy niña tengo unos dones muy particulares que, oigan, no son dones. O sea, en mi opinión, no entiendo por qué le seguimos diciendo dones cuando son es como habilidades, porque no es como que yo soy la única en el mundo que la tiene. O sea, muchas personas tienen estas habilidades y hay gente que, y creo que todas las tenemos, pero hay personas que nacen con ellas más desarrolladas, hay personas que básicamente no las quieren nunca desarrollar, hay personas que las van desarrollando con el tiempo, pero yo soy una persona de las que nació con esas habilidades muy desarrolladas y por habilidades que me refiero, como esas habilidades psíquicas, esa sensibilidad energética o capacidades como leer el aura de las personas. Y nací con eso muy desarrollado y pues tengo varias historias para contarles el día de hoy en este podcast. Ojalá no sea súper largo porque no quiero tampoco aburrirlos. Díganme de qué tan largos quieren que sean los episodios. Bueno, en fin. Y todo comienza desde el momento en el que tengo mi primer recuerdo básicamente de mi encuentro paranormal. Sí, no sé si llamarlo de esa manera o no, pero para mí yo creo que sí fue algo paranormal. Oigan, estoy tan nerviosa que no sé ni siquiera cómo hablar. En fin, este podcast va a ser sin edición mínima. ¿Por qué? Porque yo soy la CEO. Bueno, en fin, TDAH. Entonces resulta y sucede que yo me acuerdo cuando tenía por ahí como unos 4 o 5 años, como entre los 4 y los 6 años fueron como los primeros recuerdos que tengo de estas habilidades estando ya muy despiertas y muy desarrolladas para mí. Y recuerdo perfectamente que yo vivía con mi mamá y 2 tíos abuelos que eran hermanitos que criaron a mi mamá. Y recuerdo perfectamente, o más bien la primera persona que no estaba en este mundo físico, sino más allá, que recuerdo era cuando yo tenía como por ahí 5 años y el nombre de ella era Sara. Y oigan, Sara era mi mejor amiga, pero pues obviamente todo el mundo dice como, es una niña, qué imaginación tan divertida. Amigos de imaginarios. Y yo como, está bien, pues o sea, si me dicen que es una amiga imaginaria, pues, seguramente es una amiga imaginaria, punto final. Pero no, resulta que
sin saberlo iba a ser mi primer encuentro paranormal. Y esta niña tenía aproximadamente mi edad, yo creo que era por ahí 1 o 2 añitos más grande. Y yo iba con ella para todas partes. Hasta el punto que una vez me acuerdo que mis tíos, después de que yo llegaba como del jardín o del colegio, siempre me sacaban al parque para, pues, no sé, quemar energía, no sé, después de hacer tareas, vamos para el parque. Y me acuerdo perfectamente que fuimos para el parque. Yo, para los que no saben, soy de Medellín, Colombia, y yo vivía en Laureles en esa época. Y mi tía siempre nos llevaba pues me llevaba a mí al parque porque yo soy hija única y era muy chistoso porque yo mi actividad favorita era pisar hojitas y montarme en el columpio. Y un día otra persona fue a sentarse al lado mío en el columpio y lo primero que yo le dije es, no, ahí va Sara. Y todo el mundo como, esta, esta niña se enloqueció, ¿qué le pasó? ¿Quién es Sara? Y entonces, bueno, como que mi tía dijo, no, mi amor, ahí no hay nadie, en fin, y yo como, bueno, ok, si dicen que no hay nadie, X, uno es niño, uno sigue la corriente, ¿cierto? Total que bueno, nos fuimos y así tuve varios encuentros hasta que mi tía un día como que dijo, mija, ella me decía mijita o mija o muñequita, bueno, en fin, y me dijo como, Andreita me decía, o muñequita, y me dijo como, eso es del diablo, ver esas cosas es del demonio. Paréntesis, yo nací en un hogar cristiano pentecostal, entonces se podrán imaginar las creencias que había en mi familia o que hay todavía para estas religiones, que son completamente válidas. No soy nadie para decir nada sobre ninguna religión, porque pues no sé nada sobre todas las religiones del mundo. Pero entonces me acuerdo perfectamente que me dijo, mija, eso es del demonio, no vuelvo a hablar de Sara, no sabemos quién es, eso puede ser. O sea, ella se inventó tremendo cuento ahí que, bueno, o de pronto lo se lo inventó, pero a mí nunca me hizo nada esta niña Sara. Y dijo como, no más, no vamos a creer más en eso. Y desde ese día hasta que cumplí 15 o 16 años, o 17, no me acuerdo ya, como 16, nunca más volví a hablar del tema. Porque mucha gente piensa que uno nunca más se va a acordar de lo que le dijeron, pero uno sí se acuerda de esos momentos que le marcan a uno la vida. Y cuando a mí me dijeron que eso es del demonio y que no siguiera haciendo eso, pues yo traté como de ocultarlo. Fue un don que, o bueno, una habilidad que nunca se fue. De hecho, sigue acá conmigo el día de hoy, muy presente arriba, sí, señores. Pero más que eso, a mí me dio miedo. Yo nunca le había tenido miedo a esa habilidad, pero a mí me dio miedo porque yo decía, mientras más pasaban los años y más me daba cuenta que no todo el mundo podía ver esas cosas o hacer lo que yo hacía, que era hablar con muertos, básicamente, como que yo empecé a volverme muy consciente de que no le podía decir eso a todo el mundo porque me iban a mandar a un manicomio. Y así lo oculté por muchísimos años. Entonces aquí vamos a hacer un fast forward porque lo oculté toda mi vida, todo el colegio, todo lo oculté. Hasta mis primeros años de universidad lo oculté, yo creo. Y me acuerdo perfectamente que pasé por una etapa muy dura de mi vida, que me operaron de una rodilla, me echaron de un colegio, me tocó meterme a otro, básicamente un validadero, que lo amo, te amo Tandem, porque gracias a ti me gradué. Pero aquí ya estamos en Bogotá. Estamos en Bogotá, es como el año 2013, no me acuerdo, por esa época. Y yo estaba teniendo muchos problemas en el colegio por falta de concentración. En ese momento yo no había sido diagnosticada con TDAH, pero me acaban de echar de un colegio básicamente y mi mamá me metió a otro colegio. Yo ya tenía 17 o 18 años, entonces pues ya estaba como muy vieja para seguir en el colegio y me fui a un validadero a validar lo que me faltaba, que era 10º y 11. Y sí, en Colombia solamente estudiamos hasta 11, no hasta 12. Entonces resulta que, bueno, en esa época yo siempre fui, como lo dijera, yo nunca fui sobresaliente académicamente, pero tampoco era bruta. Pero para la matemática era brutísima. Pero para el resto de cosas no, si me hago entender, como que yo era como muy X, muy normalita, no me iba súper bien, no me iba extremadamente mal en todo, excepto matemáticas o cualquier cosa con números, pero me iba bien y estaba teniendo muchos problemas de concentración hasta el punto que un día la directora, como en las entregas de notas, le dijo a mi mamá, Graciela, tenemos que hablar. La entrega de notas era siempre personalizada, siempre eran todos los profesores.
entregándole las notas a mi mamá y obviamente también la directora del colegio. Esa era la ventaja de ese colegio porque solamente eran 2 alumnos por profesor. Y resulta que ella dice como, bueno, Andrea le va bien en esto, no le va bien en esto, la vamos a mandar donde el psicólogo, básicamente, porque ella no se puede concentrar, mucho se distrae cogiendo pispirispis, no importa cuántas veces vea lo mismo o estudie lo mismo, al final le va mal en el examen. Entonces, obviamente, me mandaron donde una psicóloga que amo con toda mi vida, y ella está en Bogotá, obviamente. Se llama Luisa Fernanda, te amo, Luisa Fernanda Sierra, donde quiera que estés. Y resulta que, bueno, ella me llevó allá, mi mamá nunca me criticó, mi mamá nunca me dijo nada, pues como que esto es del demonio o tú ves cosas, no, mi mamá era consciente de que yo tenía como una habilidad o un sentido un poquito más desarrollado, pero ella nunca me dijo como eso no se puede hacer o no es por aquí, no es por allá, no, mi mamá como que, bueno, mi amor, súper, X, chao. Y me mandaron donde el psicólogo. Y entonces aquí es donde empieza todo. Recordemos que yo había tratado de esconder como todos estos dones que yo tenía o estas habilidades que yo tenía. Y traté de esconderlas muy, muy, muy al fondo, en la profundidad más oscura de mi corazón, ¿cierto? Pero en esa época de mi vida, a mí, como que las almas, o no sé cómo decirlo ni siquiera, como estos seres que ya no están físicamente en este plano terrestre, se comenzaron a comunicar muchísimo conmigo. Es decir, y esto es lo que yo le digo a todo el mundo, mientras más tú quieras ocultarlo, más te va a buscar esa habilidad para que la desarrolles si es tu momento de desarrollarla. Y eso fue lo que me pasó a mí. Entonces, me está yendo mal en el colegio, las notas, miren, en la casa empezaron a ocurrir sucesos paranormales. Pero no paranormales como que me daban pánico o me daban miedo, sino como paranormales de estamos aquí, no nos hemos ido, o nos desarrollas o te desarrollamos la habilidad básicamente. Y me acuerdo que estábamos en un apartamento. Para esta época, obviamente, pues mis tíos murieron cuando yo tenía 12 años. Mi tía murió cuando yo tenía 6 y mi tío cuando yo tenía 12. Entonces, pues ya no era más, no quedaba nada, básicamente solamente la energía. Pero en la casa donde nosotros vivíamos, bueno, en el apartamento, en Colombia se ven casi todo el mundo vive en apartamentos porque es una ciudad muy grande. Me pasó que yo estaba estudiando, hagan de cuenta, hay como un rinconcito de la biblioteca y yo estaba estudiando y yo sentía que alguien, me acuerdo perfectamente, era sobre el hombro izquierdo, alguien me miraba todo el tiempo. Y yo como, vete, por favor, necesito estudiar, necesito hacer lo que tengo que hacer, me está yendo mal en el colegio, bye. Y eso como que se iba, esa energía, y después volvía como a las 2 horas o a las 3 horas de yo haberle dicho que se fuera, por favor. Oigan, a mí me empezó el desespero, porque recordemos, yo estoy ocultando esto, entonces yo no le he dicho a mi mamá lo que yo estoy viendo. Y resulta y sucede, es que me da risa porque pucha, fue una época muy dura. Y resulta y sucede en ese momento que, bueno, como que yo le decía como, ay, ya, no más. Y se iba. Y yo le puse el duende. El duende porque yo no identificaba qué era. Yo sabía que era como algo chiquito que me miraba todo el tiempo. Y yo dije, no, pues un duende, ¿cierto? X. Entonces, bueno, así pasaron como 2 meses. Esto fue justo antes de esa entrega de notas. Pasaron como 2 meses y, parce, mi mamá es la persona más ordenada que yo conozco en todo el planeta Tierra. Mi mamá tiene un toque así que ya sabes, si uno movió medio centímetro o algo, ella lo vuelve a poner ese medio centímetro para atrás. O sea, mi mamá es perfeccionista y media, o sea, toque total, TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo. Sí, esa es ella. Y mi mamá, cuando llegamos a la casa, uno entraba por la puerta y había como un pollito, como una repisa, como un entrepaño ahí, donde ya ponía el bolso, el celular, las fórmulas médicas si tenía cita médica y las llaves de la casa. Literalmente en ese orden, tal cual. Y al otro día mi mamá se levantó y bueno, hola mami, ¿cómo estás? Mi mamá se levantó y me dijo, mamá me dice mucho nena, me dijo, nena, ¿dónde está la fórmula médica que yo había dejado acá? Es que hoy tengo cita para que me saquen los exámenes de sangre que me mandó esta doctora. Y yo, mami, yo no sé, yo, ¿para qué voy a coger tus fórmulas? Bueno, mamá como que dijo como, yo sé exactamente dónde lo puse. O sea, como que algo raro está pasando. Pero pues no le paramos muchas bolas y bueno,
nos fuimos, mi mamá se fue ese día y volvió y la fórmula seguía desaparecida. Y cuando de la nada, mi mamá me dice, ay, la encontré, estaba en mi cuarto. Y yo como, ¿en tu cuarto? Me dijo, sí, debajo del televisor. Y yo como, ve, bueno, en fin, muy raro. X. Al otro día, yo siempre cargaba una cadenita que mi mamá me dio, una cadenita de oro, y me la quité. No me acuerdo si era de oro o hechiza, yo no sé. Una cadenita que yo me ponía todo el tiempo. Y me la quité y yo era una persona muy desordenada. Mucho. Creo que he mejorado bastante. Y yo nunca sabía dónde ponía nada. Pero la cadenita, yo siempre que llegaba del colegio, me la quitaba, la ponía sobre la cama, porque después yo me ponía mi pijama o lo que fuera, o me ponía ropa cómoda, y la dejaba sobre la cama, y cuando yo ya me iba a acostar, la ponía en el closet o en el baño, porque en mi cuarto tenía un baño. Y la cadenita desaparecida. Desaparecida por ninguna parte, ni en la cama, ni en el baño. Y claro, como yo era tan desordenada, mi mamá como, ay no, pero es que con ese desorden, mi mamá con TOC y yo con desorden compulsivo. Entonces, obviamente mi mamá dijo como, no, pues, ¿quién va a encontrar eso ya? Se perdió. En fin, cuando al otro día, la cadenita aparece, ¿dónde? Encima de la cama cuando yo llego al colegio. Y yo le dije, ay, mami, cuando mi mamá ya llegó, pues como el trabajo por la noche, yo dije, mami, encontraste mi cadenita, gracias. Y mi mamá como, ¿qué? Yo no sé dónde quedó tu cadenita, ¿la encontraste? Y yo como, sí, está encima de la cama. X. Y mi mamá me dijo, pero muy raro. Y yo le dije, ay, eso seguro es el duende. Y mi mamá como, pues, o sea, a mí se me salió. Exploté como que simplemente tenía que decirlo, el duende. Y mi mamá como, ¿el qué? Y yo, ay, mami, te voy a contar, pero pues no estoy loca. Mi mamá como, ay, mi amor, tú sabes que yo nunca voy, pienso que tú estás loca. Yo le dije, mira, es que acá en la casa hay un duende. Y ese duende me mira y me molesta todo el tiempo y no me puedo concentrar y nos está moviendo las cosas y yo sé que es un duende. Mi mamá como un duende. Y pues bueno, mi mamá como siempre como que no le puso mucho misterio a la cosa y continuamos con la vida y vamos ya a hacer el flashback otra vez y llegamos al día de la entrega de notas que la directora del colegio me mandó para donde la psicóloga. Miren, esa mujer me hizo 500.000 estudios. Yo obviamente no le dije, mira, es que estoy viendo dónde está en la casa. No, obviamente no iba a hacer eso. Pero ella dijo como yo tenía que, pues, he estado trabajando mucho y todavía estoy trabajando en varios traumas de abandono que tengo con mi papá o con temas de perdón con mi papá, porque mi papá, pues, fue una figura ausente en mi vida. Y él, aparte de todo, falleció, entonces como que ausente y se ausentó y punto final. Pero gracias a toda esa terapia que yo hice, como que abrí mucho mi corazón hacia mi papá, como a tratar de entenderlo, y esa es una historia para otro día. Pero bueno, entonces ella llamó a mi mamá y le dijo, mira, Graciela, Andrea definitivamente tiene TDAH. Ella no se puede concentrar, ella no puede tener distracciones y bueno, todo lo que significa tener TDAH. Sin embargo, ella dijo que para mi caso no era como de tomar medicinas, sino de aprender a enfocarme con la técnica Pomodoro y bueno, un montón de cosas que yo hasta el día de hoy no apliqué. Y resulta que ella le dijo a mi mamá, pero Andrea tiene algo más. Y no es como de un análisis psiquiátrico, es algo más allá. Ella es una mujer, una niña, perdón, demasiado sensible, pero yo creo que eso llega como a otro punto que ni siquiera yo entiendo. Entonces las voy a mandar a las dos, donde otra terapeuta. Ella es una terapeuta holística y ella puede ayudarle a Andrea más para que ella pues comience, para que le comience a ir mejor en todo lo que ella quiera en su vida. Entonces, bueno, oye, mi mamá es la mejor mamá del mundo. Mi mamá, todo lo que decían, a todo me llevaba. Entonces, mi mamá, muy hermosa, me llevó donde está terapeuta, Marcela, donde quiera que estés, te amo. Y vean, uno entraba a ese consultorio y eran cristales, prismas, una cama, esencias florales, feng shui, o sea, es una mezcla de, así como mi oficina en este momento, que hay una cama, que allá está el mural de la manifestación, que allá están mis atrapasueños, o sea, así más o menos como que uno no tiene ni idea qué es lo que es, pero todo tiene sentido. Y llegué allá, ella nos dio un abrazo a las dos y wow, fue como amor a primera vista para mi mamá, ella y yo.
como que nos caímos súper bien, conectamos, hicimos clic de una. Y ella me dijo, ay, tú eres la sensible. Y yo como, ¿eso es malo? O sea, yo soy sensible, pero pues, o sea, ¿qué quieres decir con eso, amiga? Y resulta que, bueno, ella dijo como, no, tranquila, no es nada malo, vamos a empezar entonces, voy a empezar primero con tu mamá para que tu mamá me cuente qué es lo que está pasando y después te llamo a ti para que vengas y miramos qué está sucediendo. Así fue, tal cual. Entonces me dijo, Andrea, ven para acá. Entonces yo, oigan, yo tenía un pánico, yo dije, ya, o sea, me van a mandar al manicomio antier. No sé qué va a hacer con mi vida, pero me voy a morir. Y ella me dijo, ven, tranquila, no pasa nada. Y me acostó sobre su camilla. Y me dijo, listo, vamos a empezar con una meditación bonita. Esto es para abrir el corazón y yo no sé qué. O sea, súper hippie. Me encantó, by the way, me fascinó. Y me dijo, ay, ¿quién es esa personita que te está acompañando? Y yo me acuerdo que yo volteé para atrás y yo dije, ¿quién? Ella dijo, tú tienes una personita que te está acompañando. Y yo como, ay, ok. Y yo le dije, ¿será que es el duende? Y entonces ella se echó a reír. Dijo, el duende. Yo le dije, ay, sí, es que hay un duende que me mueve todo en la casa. Pero yo no quería que ella pensara que yo estaba demente. Pero como ya tenía cristales y toda la cuestión y veía auras también, y yo dije, como no, pues en esta puedo confiar. Entonces ella me dijo, bueno, primero que todo no es un duende, ven y te acuestas. Entonces me acosté y me puso como cristales en todos mis chakras. Y empezamos a hacer una meditación súper bonita. Yo veía colores, figuras, con los ojos cerrados, pues. Entonces ya me explicaba eso, geometría sagrada, o sea, una cosa impresionante. Y ella me dijo, ay, ok, ya llegamos donde teníamos que llegar. Y yo, sí, estoy viendo un niño. Y me dijo, ¿te acuerdas que hablaste de un duende ahorita? Y yo, sí, me dijo, no es un duende, es un niño. Y yo como, what? O sea, ¿qué? Y me dijo, sí, y le encanta tu energía y por eso está tan pegado a ti. Y eso no es tan bueno. Y yo como, ay, ¿cómo así? O sea, yo quería llorar. Yo no entendía qué estaba pasando. Yo quería que todo hiciera sentido en mi cabeza, pero pues obviamente eso no ocurre de la noche a la mañana. Y bueno, con la experiencia que la vida me ha dado en estos 30 años, pues he aprendido a manejar muchas cosas, pero eso es algo que yo creo que uno nunca termina de aprender a manejar. Uno siempre aprende algo nuevo. Entonces hicimos una terapia y ella me dijo, bueno, esta almita no sabe que ya no está en el plano físico y por eso está tan apegada a ti, porque tú eres una persona que sí puede sentir su energía. Me dijo, vamos a despedirlo. Hicimos una terapia hermosísima para mandarlo, como ayudarlo a cruzar a la luz, para que dejara como de estar como en ese limbo, básicamente. Porque, si no saben, paréntesis acá, para que vayan entendiendo varias cosas, sobre todo si ustedes son sensibles también a la energía. Los niños a veces no saben que ya han pasado al plano metafísico y que ya no están acá en la tierra con nosotros. Y como no saben, se quedan como caminando por ahí, X, su energía, sin saber qué fue lo que pasó en realidad, porque de nuevo son niños, los niños no entienden absolutamente todo, qué es la muerte, o sea, los niños no entienden muchas cosas. Y efectivamente, entonces le ayudamos a pasar al otro lado a ese niño. Fue una terapia hermosísima, lo dejé ir. Me acuerdo que fue como así, tipo película, como que él me daba la mano y yo como que, no sé, era muy chistoso porque era como metidos como en una dimensión súper rara donde una energía superior como que nos empujaba cada uno a un lado diferente. Entonces como que nos dejábamos ir. Y bueno, terminé llorando, Marcela, mi terapeuta, terminó llorando y me dijo, ese no era un duende, ese era un niño y me dijo, ibas a hacerme un favor. Cuando llegues donde tú vives, pregunta en portería si ahí, si en ese edificio ha muerto algún niño o si de pronto hace muchos años murió un niño ahí. Pregunta a ver si alguien te puede dar la información para saber de dónde viene y vas a comenzar a entender tus dones, porque me dijo, eres una persona extremadamente sensible, eres una persona que va a comunicar muy fácil con los ángeles, eres una persona que muy fácil va a tener una carrera en este tema. Yo quería estudiar derecho, o sea, nada que ver. Y me dijo, pero eres una persona muy sensible y me gustaría mucho tener más sesiones contigo para ayudarte a desarrollar más esos dones que tú tienes. Y yo como, what? Oh. Entonces, bueno, después ella habló otra vez con mi mamá, después le hizo terapia a mi mamá y después mi mamá como que me dijo como, simplemente cuando se me abrazó muy fuerte. Yo no entendía por qué, pero pues X. Me abrazó muy fuerte y me dijo, me acuerdo perfectamente, mi mamá me dijo, es que yo sabía. Y yo, mami, tú sabes que mi mamá como, yo sabía que tú ibas a hacer más, que ibas a llegar más lejos. Y yo como, bueno, X.
Entonces llegamos a casa, yo le conté obviamente todo a mi mamá sobre la terapia que tuve, y mi mamá como emocionada, con miedo, o sea, es que es cuando uno, es que es muy raro ese sentimiento, como que lo siento en este momento, y es muy raro porque uno no sabe cómo la otra persona va a percibir que uno tiene esas habilidades que por tanto tiempo ellos creyeron que o no eran buenas o eran del demonio, porque pues claro, cristianos pentecostales, para esta época mi mamá ya no creía pues como en ninguna religión en específico, solamente en Dios y punto. Y bueno, llegamos a la casa y lo primero que hice fue preguntarle al portero. Le pregunté a don Reinaldo y don Álvaro, que ellos estuvieron ahí desde el momento de la construcción del edificio en donde nosotras vivíamos. Y no me acuerdo si era don Álvaro o don Reinaldo, creo que yo les llegué a preguntar a ambos. Y yo les dije, aquí de casualidad vivía un niño que murió, y los dos dijeron sí. Lo que pasa es que la pareja, la familia que vivía acá, vendió la casa porque el hijo falleció, un niño chiquito como de, y me dijeron como de 11 años o como 10, algo así. Ellos ni siquiera sabían la edad. Falleció porque tenía leucemia, le dio pues, o sea, cáncer en la sangre, leucemia, y ellos ya no querían como tener esos recuerdos porque el niño pues estuvo mucho tiempo en esa casa, y por eso vendieron el lote para que construyeran este edificio. Amigos, a mí ese día se me enfriaron hasta las lombrices, o sea, a mí, mucho, todo. Me dio pánico, yo dije como así que es lo que, yo pensé que yo estaba teniendo alucinaciones desde niña, yo pensé que esto era del demonio, yo pensé que esto era malo, o sea, como que entonces empezaron a llegar muchos momentos a mi cabeza de todas esas veces que yo percibí una energía y que decidí ignorarla porque no sabía qué era lo que era. Entonces me entró ese sentimiento de culpa porque yo decía cuántas personas o cuántas almas no les podía ayudar a cruzar al otro lado, pero yo tampoco sabía cómo hacer eso, y a mí me decían que eso era el demonio. O sea, vean, a mí se me hizo la vida cuadritos en ese instante. Y bueno, entonces seguí yendo a varias terapias con Marcela, y ella me ayudó a desarrollar muchísimo mi don. Creo que eso lo hice como por ahí unos 3 o 4 meses. De hecho, mi mamá también lo hizo. Mi mamá también descubrió que tenía dones en ese momento. Fue muy lindo. Y, y así continué mi vida. Y entonces básicamente como que esas habilidades que yo tenía, no sabía nada sobre las herramientas que uno podía utilizar, pero yo sabía que yo tenía, era como muchas habilidades de mediumnidad. Y amigos, así fue. Empezaron como a llegar como más personas a mí que ya no están en este mundo físico. Yo empecé a dar mensajes y fue muy bonito porque fue una curva de aprendizaje que me dio mucho miedo, porque claro, ¿quién no le va a tener miedo a lo desconocido, y sobre todo con temas así esotéricos o bueno, del más allá, que nadie entiende, que nadie conoce, excepto por muy poca gente en este mundo que quiere hablar sobre eso en voz alta? Y que tuve la fortuna de una mamá que me entendió desde el día cero al respecto. Y llegó la pandemia. Y con la pandemia comencé a descubrir, pues claro, ya todo el mundo, todos teníamos mucho tiempo en nuestras manos y ya podíamos acudir a herramientas, y todo, y el internet se volvió más grande que nunca y todo estaba en internet. Y ahí empecé entonces a estudiar todas estas herramientas: el oráculo, la radiestesia, el tarot. Y amigos, así fue como mi vida en este rubro comenzó. Y desde ese momento me empecé a capacitar, empecé a estudiar. Definitivamente descubrí que ni el derecho era para mí, ni el diseño industrial, que también empecé a estudiar diseño industrial, era para mí, y que estas son las herramientas que yo quería utilizar para mi día a día. Obviamente mi mamá, es que mi mamá, yo la amo demasiado, porque mi mamá siempre me entendió. Mi mamá nunca me dijo no vas a poder, de qué va a vivir. Mi mamá nunca me dijo nada de eso. Mi mamá nunca me limitó la mente. Y ojalá, si tú tienes un hijo pequeñito que también tiene estas habilidades, no le digas que eso no sirve para nada, de que va a vivir. No, uno va a encontrar las herramientas. Uno necesita una persona que lo apoye a uno incondicionalmente cuando uno necesita alguien con quien hablar. Y esa fue mi mamá para mí. Y mamá a todo, yo le decía, mami, quiero leerme este libro. Ay, súper chévere, de una. Después mi mamá era la que me recomendaba libros. No, hija, léete Los Cuatro Acuerdos, léete este libro, ven, hagamos este curso juntas. Y después yo empecé a hacer el curso del oráculo, y después empecé a aprender sobre las variedades de radiestesia. Y adivinen qué, nadie estaba hablando sobre variedades de radiestesia en ese momento. Eso fue algo que yo descubrí básicamente sola.
y empecé a estudiarlo y empecé a leer muchos libros y me empecé como a documentar y después empecé a estudiar el tarot y yo dije como, wow, o sea, se me abrió el espectro del mundo. Yo que vengo de una familia tan religiosa, mi mamá es abogada, o sea, profesiones súper cuadriculadas, la tía que me crió enfermera, el tío abuelo que me crió también un militar, o sea, una familia súper cuadriculada y de la nada como que llegan todas estas herramientas a mí y amigos, así comenzó este camino. Oigan, y estamos acá. Y entonces después de en pandemia comencé a hacer videos en TikTok y mucha gente, un video se me viralizó de que yo me acosté y no tenía, o sea, ni una vista, tenía 0 vistas y yo me levanté y de la nada tenía 1 millón de vistas y yo como, ¿qué está pasando? Y era yo con mis varitas de radiestesia haciendo preguntas porque me acuerdo perfectamente que yo le decía a mi mamá, mami, ¿y si la gente me dice? Y mi mamá me dijo, ay, que no importa que diga la gente. Y mi mamá me dijo, haz lo que te gusta y ya. Entonces yo lo hice y cogí mis varillas de radiestesia y empecé a hacer preguntas para que la gente aprendiera sobre esto, para que la gente viera cómo funcionaba esto. Encontrar las varillas de radiestesia fue todo un tema también, que eso se los dejaré para cuando estemos aprendiendo sobre las varillas de radiestesia. Pero entonces comencé a hacer mis videos en TikTok y amigos, gracias a ustedes acá estamos. Ustedes escuchando mi podcast y yo compartiéndole mis conocimientos y mi historia a todos ustedes. Y sí, y así, y no se termina la historia, sigo aprendiendo y seguiría aprendiendo y después estudié astrología y me quiero especializar más en astrología, ahora estoy estudiando campos electromagnéticos, constelaciones familiares, o sea, temas que yo nunca pensé que ni siquiera que existían y amigos, acabamos dándole sesiones a ustedes, gracias a TikTok ustedes también comenzaron a pedir lecturas, sesiones de radiestesia, sesiones de tarot y yo como, oh my god, ¿qué hago? Y mamá, siempre ahí, nena, pues dalas, ya sabes hacerlo, yo soy tú, mi mamá siempre fue mi conejillo de indias, yo siempre practicaba todo con ella. Y bueno, acá estamos y oigan, estoy demasiado feliz de comenzar con este nuevo proyecto, este podcast que ya no es un proyecto, ya es un hecho. Y tengo una muletilla horrible, ¿no? Pero bueno, en fin, estamos acá, estoy demasiado feliz de que estén acá conmigo. Obviamente, como les digo, este no va a ser el set, pero quería subirles un podcast ASAP, lo más rápido posible. Y acá estamos. Y los amo mucho y déjenme un like, déjenme comentarios, quiero saber si les gusta este formato o si quieren que haga otro formato, qué tipo de invitados quieren que tenga, sobre qué quieren aprender. Sé perfectamente que lo primero que les voy a enseñar es el tarot. Mucha gente me ha pedido cómo usar el tarot y por si no saben, estoy trabajando ya en el curso, ya lo tengo hecho, solamente me falta grabarlo y subirlo a Hotmart para que ustedes lo comiencen a comprar y lo puedan hacer en su tiempo. Es un curso súper chévere. Es un curso que va a ser básico para que ustedes aprendan qué es el tarot, cómo funciona, cómo escogen su primera baraja del tarot y cuáles son los arcanos mayores. Y después voy a hacer otro curso de arcanos menores y después vamos a hacer otro curso de tiradas del tarot, en fin. Y después cómo lo vamos a leer todo completo, pero ahí les cuento los planes que hay en un futuro muy próximo. Amigos, espero que les haya gustado mucho este podcast, tanto como a mí. Estoy demasiado emocionada, de verdad. Y nos vemos y nos oímos, no sé cómo decirlo, nos vemos en otro episodio, no porque mucha gente no está viéndome, me escucharán en otro episodio. Los amo demasiado, gracias por apoyarme tanto, síganme en mis redes sociales, Andrea Pérez Tao en todo, o Andrea McMaster, así como suena MAC Master, McMaster, y no veo la hora de comenzarlos a atender de nuevo, y no veo la hora de hacer muchas cosas con ustedes. Estoy demasiado feliz de que estén acá. Espero que les haya gustado este episodio y nos vemos, nos escuchamos, me oirán en el próximo. Los amo muchísimo. Bye.